Hola gente, soy Blaken y hoy os traigo un vídeo muy especial para mí porque tiene que ver con mi proyecto de nombre Mesozoic Life. Si no conoces nada de Mesozoic Life, por aquí arriba te dejo una lista de reproducción donde hay diferentes vídeos que he ido subiendo en estos casi 2 años que llevo pues realizando este proyecto. Y ahora ya he dado todo de mí, he hecho todo lo que estaba en mi mano, ahora os toca a vosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ya queda muy poco para que salga la preventa de mi figura de Spinosaurus macho de Mesozoic Life, también conocido como Ramsés. Así que dicho esto, vamos a comenzar con la presentación de las figuras de mayor a menor. Vamos allá. Escala 1.35, la más grande de las dos que hay. Espectacular. Ahora simplemente me voy a dedicar a comentar lo que estamos viendo en pantalla. Aquí vemos un primer plano de la figura entera, ¿vale? Con su base. Y ahí tenemos un pequeño detalle, luego lo comentaré. Pero el tema es que aquí tenemos la figura, chicos. Y francamente estoy totalmente impresionado, ¿vale? Ahí tenemos un nivel de pintura exageradísimo. O sea, es increíblemente detallado. Han plasmado muy bien, ¿vale? Y diría incluso casi de forma perfecta lo que serían los detalles, los colores, los patrones de nuestro Spinosaurus. Y ya solo por la pintura, el nivel de detalle y el tamaño podríamos estar ante una de las mejores figuras de Spinosaurus del mercado, si no la mejor. Pero bueno, eso también queda a opinión de cada quien y ya espero que me dejéis lo que pensáis sinceramente por comentarios. También, muy importante, aquí vemos un poquito el nivel de detalle de la cara, pero como digo, muy importante la marca de derechos de Mesozoic Life que se encuentra en el vientre. Y bueno gente, pues una vez presentada esta escala 1.35, que como digo es la mayor de las dos escalas, vamos con la escala más pequeña y económica de las dos, la cual viene a ser, tal y como vemos, la escala 1.64, mucho más pequeña, menos detallada y económica, como he dicho antes, que la 1.35. Salta a la vista que el nivel de detalle es bastante bueno, pero no llega a, pues, alcanzar a ese nivel de detalle que hemos visto y, bueno, me ha impresionado bastante, como dije antes, de la escala 1.35, ¿vale? Esta figura está pensada, pues, para gente que simplemente prefiere escalas más pequeñas o pues no tiene tantos fondos, no tiene tanto dinero, en definitiva, para poder comprar o adquirir la escala 1.35, ¿vale? Igualmente el nivel de detalle de esta figurita es excepcional. Y bueno, ahora tengo la obligación moral, y lo digo en serio, de comentaros una cosa muy importante que ha surgido a última hora. Como no, siempre surgen cosas a última hora, pero bueno, el tema es que las figuras, tanto la escala 1.35 como la escala 1.64, tienen un extraño problema de estabilidad. Es decir, que la figura tiende a caerse hacia adelante. Por eso está ahí abajo, ¿vale? Justo en el brazo derecho, ese apoyo que ha puesto la persona que lo está grabando y que lo ha pintado, por cierto. Y que pues ahora veremos lo que pasa si lo retira, ¿no? Aquí lo está retirando y vemos cómo la figura tiende a inclinarse, como he dicho, ¿vale? Hacia adelante, porque pierde el equilibrio. Esto no pasaba antes con las, bueno, digamos, con los, primeros prototipos de resina de alto detalle. Y pues que pase ahora es un poco extraño, lo cual me da a entender de que el material de la base debe ser uno más resistente, más, ¿cómo decirlo? Más grueso, más fuerte, pues más dura que la propia figura para poder mantenerse. También es posible que la base tenga ese defecto y tengamos que modificarla, a lo mejor añadirle algún tipo, entre comillas, de soporte disimulado, ¿vale? Como un tronco, una piedra o algo así, ¿vale? O directamente modificar la base. Sea lo que sea, no voy a permitir que se haga lo que por ejemplo hizo aquí esta persona, y es pegar las patas de la figura a la base, ¿no? Para que se mantenga, y eso a mí no me convence. O sea, de verdad quiero que mi figura de Spinosaurus, tanto la escala pequeña como la grande, pues se puedan quitar de la base cuando el propietario quiera, ¿vale? Para mirar la figura o cualquier cosa, y ya cuando se quiera meter en una vitrina, una estantería o lo que sea, pues ahí ya lo pones en la base y punto, y se queda ahí, ¿vale? Sin balancearse ni nada, ese es el objetivo, así que pues haré lo que tenga que hacer para conseguirlo. Dicho esto, chicos, pues nada, aparte de eso, pues en cuanto a las especificaciones, es decir, la longitud, el precio aproximado de la figura que tendrá cuando vaya a salir, todo lo tenéis en la web, ¿vale? Aquí estáis viendo en pantalla la web del proyecto oficial de Mesozoic Life. Ahí está el apartado figuras, os vais y abajo pues tenemos una imagen de tanto la escala 1.64 como la escala 1.35. Ahí le dais clic y os sale a la derecha. Esto es en PC, ¿vale? En el móvil o celulares también lo podéis ver, pero en definitiva ahí os sale toda la información, ¿vale? Muy importante. Así que nada, dicho esto, chicos, este ha sido este pequeño avance de la figura de Spinosaurus, la cual tengo muchísimas ganas de lanzar y yo sé que muchos tenéis muchas ganas de comprarla y adquirirla. Así que escuchadme muy bien lo que voy a decir. Voy a pediros a todos los que estáis viendo este vídeo, ¿vale? Que os vayáis a la última encuesta que figura en mi pestaña de comunidad. Ahí habrá, como digo, una encuesta que tendrá dos respuestas posibles. Una para la gente que pueda y quiera adquirir tanto la figura pequeña como la grande, vale, la escala 1.64 o la 1.35.
ahí tiene esa opción de responder, ¿vale? Muy importante. Y luego está la gente que tanto no le interesa como no puede, por circunstancias adversas, porque no tiene dinero, etcétera, 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 adquirir la figura. Pues ahí, chicos, hay dos opciones. Por favor, responder de forma madura y directa, ¿vale? Por favor, os lo pido. Muy importante esta encuesta para yo saber cuántas unidades de esta figura, ¿vale? Cuántas de ellas poner a la venta, poner en la preventa y pues organizar todo para que vaya bien, ¿vale? Muy importante, chicos, de verdad lo digo, ¿eh? Así que nada, dicho esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este pequeño avance de las figuras de Mesozoic Life. Unas figuras que, insisto, tengo muchas ganas de sacar a la venta. Tengo muchas ganas de que vosotros las podáis tener y me digáis qué os parece y demás. Así que, dicho esto, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.